El estudio de primera línea para la evaluación del sistema nervioso central es la tomografía. La tomografía tiene la ventaja que hace cortes axiales, sagitales, coronales, cortes de 3 milímetros de espesor y reconstrucciones también, puede hacer reconstrucciones tridimensionales. El- la resonancia magnética, a pesar de las bondades de la tomografía, la resonancia magnética es el gol estándar para la evaluación del sistema nervioso. Tiene mucho más nitidez, mucho más definición de las estructuras y sobre todo en estructuras patológicas, ¿no? Entonces, pero vamos a ver primero la tomografía. Entonces, la tomografía, como les mencioné, hace cortes desde la región órbito-meatal, desde la región frontal hasta la región infratentorial. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un corte inferior, donde ven las órbitas, las las celdas etmoidales, los lóbulos temporales derecho e izquierdo. Acá tenemos los hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo, y esto, aquí está la protuberancia. Un corte un poquito más arriba, ya vemos los lóbulos frontales, los lóbulos temporales. Acá, este es los cuernos temporales de los ventrículos laterales, que se ven así mínimos, no deben verse más porque si no ya indicarían hidrocefalia. Acá el cuarto ventrículo, los hemisferios cerebelosos, el derecho y el izquierdo. Acá es donde se ubica el polígono de Willis. Normalmente, en condiciones normales, las arterias no deben visualizarse. Cuando se visualizan, ¿qué quiere decir? Quiere decir que están o bien con un trombo o bien con una placa de arteriosclerosis. Entonces, el hecho de que se visualicen ya nos indica que están patológicas. Con contraste sí las debemos visualizar, pero sin contraste no las debemos ver. Corte más superior, más arriba, donde ya se ven los ventrículos laterales. Estos son los cuernos frontales de los ventrículos laterales. El tercer ventrículo. Acá tenemos la cisterna cuadrigeminal. Y fíjense, en un paciente, mientras más joven sea el paciente, sus surcos cerebrales son casi menos prominentes, casi ni se ven los surcos cerebrales, es un niño. En cambio, ya cuando la persona va aumentando la edad, el surco cerebral se hace un poco más prominente. Entonces, este debe tener, no debe pasar de 10 años, y este de acá debe tener unos 30 años más o menos, 35. Entonces, podemos ver aquí en este otro corte, acá están todos los ganglios basales, los núcleos, el núcleo caudado, la cápsula interna, acá se encuentran el globo pálido. Esto es el plexo coroideo están acá y esta es la glándula pineal. Los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, estos son los valles silvianos. Miren, estos dos son un mismo corte de pacientes diferentes. Fíjense cómo acá los surcos cerebrales casi no se ven, porque es un paciente más joven, y este debe tener más o menos 50 años. Miren cómo los surcos cerebrales se hacen más prominentes. Acá ya se empieza a diferenciar mejor la sustancia blanca de la sustancia gris, la línea interhemisférica. Estos, los ventrículos laterales en el lado derecho y en el lado izquierdo. Acá se encuentran los plexos coroideos, que son los que fabrican el líquido cefalorraquídeo. Miren acá la diferencia con la sustancia gris de la sustancia blanca.
Y en el corte más superior ya solamente vemos los lóbulos parietales. Si ustedes se fijan en la tomografía, se visualiza el cerebro e inmediatamente está la bóveda craneana. No se llegan a visualizar las meninges, lo que sí se ve en la resonancia magnética. Así se van a dar cuenta si es una resonancia o es una tomografía, porque hay muchas tomografías que son con equipos de última generación, que su imagen es muy semejante a la resonancia magnética, entonces uno se confunde. Pero si buscan ese dato, van a poderlo diferenciar. Entonces, siempre que esté el cerebro junto al cráneo, junto a titos, esa es tomografía. En cambio, en la resonancia hay separación por las meninges. Entonces, al final me hace cortes así, cada 3 milímetros, 5 milímetros, de acuerdo a lo que se programe, cortes axiales, cortes sagitales, coronales. Esto es una resonancia magnética. También hace cortes axiales, sagitales y coronales. Miren aquí, esto es lo que yo les menciono. ¿Ven? Está el cerebro, ahí está el espacio subaracnoideo y acá vienen las meninges. No está directamente al cráneo. O sea, no está el cerebro directamente con el cráneo. Así puedo visualizar las meninges. Veo mejor la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Veo mejor las estructuras, separo mejor las estructuras. Miren qué bonito se ve acá el cerebelo. Las circunvalaciones se ven muy, muy bien. Esto es sin contraste, solamente su morfología normal. Miren el cuerpo calloso como lo veo bien bonito. En la tomografía no llego casi a visualizar mucho el cuerpo calloso. Entonces la visualización con resonancia magnética es el mejor examen para evaluar lo que es sistema nervioso central. Pues vamos a ver el sistema ventricular. Acá tenemos los ventrículos, los ventrículos laterales, en sus cuernos frontales, el tercer ventrículo aquí, los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. En este corte sagital, esto es el cuerno frontal del ventrículo lateral, esto es el cuerno occipital del ventrículo lateral. Por acá el tercer ventrículo y acá el cuarto ventrículo. Entonces, esto es lo que hemos visto. Los cuernos frontales, los cuernos occipitales que van hacia atrás y el cuerno temporal que solamente lo vimos en los cortes superiores. Este es el tercer ventrículo que está unido a los ventrículos laterales por el agujero de Monro y el tercer ventrículo unido al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Entonces, acá cualquier obstrucción en cualquiera de las zonas me va a producir una hidrocefalia, ya sea de tipo una hidrocefalia en todos los ventrículos o solamente en alguno de ellos, dependiendo del tipo de hidrocefalia que es. Este es el corte que hemos visto como sagital. Acá los cuernos frontales, el cuerno occipital. Estos serían los cuernos temporales que en el corte que les he enseñado no se veían. El tercer ventrículo y acá el cuarto ventrículo. Entonces, esto es lo que vemos, por ejemplo, en una resonancia normal. Estamos viendo, miren, los surcos cerebrales y no se olviden el espacio que hay acá. El espacio subaracnoideo, esta es la madre. Aquí, estos son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y los cuernos occipitales de los ventrículos laterales.
Acá un corte más superior, donde estamos viendo los cuernos frontales y el cuerno occipital. Frontal y occipital de los ventrículos laterales. Fíjense la nitidez con que se ven los surcos cerebrales y el espacio subaracnoideo. Aquí adentro se encuentran los plexos coroideos, que muchas veces pueden calcificar. Estos son los que fabrican el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos se pueden a veces calcificar, pero como fisiológico, ¿no? Entonces vamos a ver, ya conociendo cómo es lo normal, vamos a ver cómo es una hidrocefalia. La hidrocefalia, sea congénita o no sea congénita, sea adquirida, digamos, por alguna patología, me va a dar casi los mismos signos radiográficos, signos tomográficos o en resonancia. Voy a ver una dilatación de los ventrículos, que puede ser, como les dije, en las hidrocefalias comunicantes, todos los ventrículos están dilatados. En las no comunicantes, algunos de los ventrículos están dilatados. Entonces, ¿cómo voy a ver yo una hidrocefalia? Voy a ver los ventrículos, que pueden ser todos, como les dije, o pueden ser solamente algunos. Esto es lo normal. Estos son los ventrículos laterales, en su cuerno frontal, derecho, izquierdo. Mi tercer ventrículo se ve bien poquito aquí. Y estos son los cuernos occipitales, que se ve también poquito. Estos son los plexos coroideos calcificados, la glándula pineal calcificada. Esto era fisiológico, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa en una hidrocefalia? En una hidrocefalia, los ventrículos se van a dilatar. Entonces, acá estamos viendo los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, que están dilatados en los dos lados. Cuando hay una dilatación ventricular, como esto es un proceso, digamos, crónico, ¿qué va a suceder? Va a haber edema alrededor de los ventrículos, edema periventricular. Vamos a ver áreas hipodensas. El edema es líquido y el líquido en la tomografía y resonancia magnética se ve de color negro. Entonces, estoy viendo áreas hipodensas que son por el edema que se hace, el edema intersticial subepenimario, se produce por la hidrocefalia. Entonces voy a ver hipodensidades periventriculares. ¿Qué otra cosa? El ángulo al principio se separa, pero después se hace más obtuso, se hace más redondo, se va haciendo, se va el ángulo que era agudo, se va haciendo más obtuso. El parénquima cerebral se va adelgazando. Mire, el parénquima, mientras más tiempo pasa, más lo va perdiendo el parénquima cerebral. Esto también, los dos son resonancias. Entonces acá veo que está dilatado todos los ventrículos laterales, ¿no? En todos sus cuernos frontales. En este corte no se ve si está dilatado el tercer ventrículo y el cuarto. En este corte no se ve. Ambas son resonancias magnéticas. En ambas se ven las meninges. Miren cómo se encuentran dilatados acá los ventrículos laterales. En este otro, este es un pinealoma, un tumor de la glándula pineal que eh, hace sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta sobreproducción hace que todos los ventrículos se dilaten por mayor sobreproducción. Miren las hipointensidades periventriculares acá. Acá también, miren. Hipointensidades periventriculares por el edema.
Y esto es otro de los signos tomográficos o, o de resonancia, es el aumento del diámetro transverso de los ventrículos laterales. Muchas veces hay la duda si hay o no hay una hidrocefalia, sobre todo en pacientes que son mayores, entonces van perdiendo un poco la masa cerebral y como el cerebro se va un poco encogiendo, los ventrículos se van un poco dilatando. Entonces, en esos pacientes a veces tengo la duda de que si hay hidrocefalia o no hay hidrocefalia. En pacientes que tienen hidrocefalia, por ejemplo, se les pone una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que se quiere ver cómo está evolucionando. O, por ejemplo, una hemorragia que está causando una obstrucción, o una tumoración que está causando una obstrucción a nivel del sistema ventricular. Y se quiere ver la evolución, si está evolucionando bien. Entonces, existe este índice de Evans que nos saca de la duda, a veces cuando tenemos duda de que si hay o no hay hidrocefalia. Esto está como uno de los signos que tienen de hidrocefalia. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro máximo entre los astas frontales de los ventrículos laterales y el diámetro máximo que hay entre las tablas internas, donde más grande yo vea, más ancho mido ahí y mido acá. Entonces, este diámetro entre los ventrículos laterales no debe ser más de un tercio de esto. Vamos a poner que esto mida 90 pongamos 90 centímetros. Imaginemos, es un cerebro. Ya. Esto no debe medir más de 30. Eso es lo que dice en su teoría. Este diámetro transverso no debe ser más del tercio de todo esto. Eso es lo que se llama el índice de Evans. Entonces, si yo divido la distancia entre los ventrículos laterales, el mayor diámetro, y divido la distancia entre el mayor diámetro del biparietal, no debe salir más de 0,30. Más ya significa hidrocefalia. Ahora, cuando la hidrocefalia es comunicante, es producida por sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar con va a aumentar el líquido también en los espacios subaracnoideos? Mire, el espacio subaracnoideo empieza también a llenarse con líquido porque hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y eso es otro signo que se puede adicionar. Ahora, otra cosa que van a saber siempre como médicos generales es los accidentes cerebrovasculares. Tanto los isquémicos como los hemorrágicos les van a venir con el mismo cuadro clínico, con hemiplegia o hemiparesia de un lado del cuerpo, ya sea porque se rompe una arteria o porque se tapa la arteria, me va a producir sintomatología muy semejante. Entonces, bueno, a veces vienen los pacientes inconscientes con pérdida de la fuerza muscular de un lado del cuerpo y se tiene que saber si este es un infarto o es una isquemia. Perdón, no, si es un infarto cerebral o se ha roto una arteria o si es una hemorragia, porque el tratamiento es solo opuesto. En el infarto hay que dar trombolíticos, en la hemorragia hay que más bien dar coagulantes para que eso mejore. Entonces, debemos de poder distinguir un infarto de una hemorragia así en una emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una arteria se tapa? Cuando la arteria se tapa, en los primeros momentos,
la sangre que no está irrigando ese tejido va a empezar a producir un edema en el intersticial, que es mínimo, es chiquitito, empieza poquitito. Entonces, ese edema, cuando se produce edema en el cerebro, se va a producir un aumento o sea, se va a ver más oscuro, más negrito. Recuerden, el edema tiene líquido, el líquido se ve negro. Entonces se va a ver más hipodenso o hipointenso, la zona donde está el edema. Otro signo de edema es la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En la zona donde está el edema no se diferencia la sustancia gris de la sustancia blanca. Ese es otro de los signos. Y otro de los signos es el borramiento de los surcos cerebrales. Toda lesión del cerebro, ya sea infarto, hemorragia, tumores, cualquier cosa que se produzca en el cerebro, un absceso, todos me van a producir edema, unos más que otros, pero todos me producen edema. Entonces, en las primeras horas yo voy a poder ver el infarto, ya un infarto que sea, digamos, que sé que es un infarto, no que sospecho, sino que veo un infarto, es cuando ya pasó 12 horas. Y ustedes saben que el tratamiento para el infarto cerebral debe administrarse las 4 primeras horas para que no deje secuela, porque después de las 4 primeras horas ya hay una muerte neuronal. Al principio solamente hay edema, hay disminución del flujo, pero todavía esa célula se puede recuperar, se recupera completo. En cambio, si ya pasan las 4 horas, ya hay muerte ya celular, entonces ya no va a quedar siempre igual el paciente. Pero a las 4 horas, pues todavía no hay signos evidentes. Entonces tenemos que buscar signos precoces que son los que yo les he dicho. Entonces, ¿cuáles son los signos que se pueden encontrar que son signos precoces del infarto? Las arterias, como se llenan con trombos, se vuelven hiperdensas. Entonces, miren aquí. Vamos a ver acá que es donde más evidente. Miren, acá, esta es la silla turca, acá vendría la arteria cerebral media derecha y esta es la arteria cerebral media izquierda. Normalmente no se deben ver las arterias cerebrales, se van a ver cuando están patológicas. Y miren aquí, acá se está viendo la arteria cerebral media izquierda. O sea, eso se llama la arteria hiperdensa. Entonces, es si el paciente viene con una patología de una hemiplegia en el cuerpo, en el lado derecho, y le encuentran la arteria hiperdensa en el lado izquierdo, probablemente esa sea la causa del infarto. Entonces, este es un signo precoz, la arteria hiperdensa o la arteria visible, que se vea la arteria. No en todos los pacientes se puede ver eso. Es un signo que no es sí o sí voy a encontrar, no. Un 50% de pacientes se ven, otros 50 no. ¿Qué otra cosa, qué otro signo precoz tengo? La pérdida de la diferenciación, como les dije. La pérdida de los surcos cerebrales. Miren, acá hay es un paciente con un infarto cerebral que acá el paciente empezó a presentar no era hemiparesia, disminución de la fuerza muscular y disminución de la sensibilidad del lado izquierdo del cuerpo. Eso es lo que tuvo acá. Le tomaron la tomografía y miren, en la tomografía, acá lo que se ve, estos son el ventrículo, el cuerno temporal del ventrículo lateral. Es un corte medio raro, ¿no? Normalmente no se ve así, pero eso es el ventrículo. Y fíjense, al otro lado no se ve. Entonces, cosas supusieron en ese momento? Miren acá está el peñasco, el temporal, y acá no se ve el temporal. Entonces, ¿qué supusieron? Que el paciente se había oblicuado un poquito, y al oblicuarse era que no se veía aquí el ventrículo lateral, acá no se veía el ventrículo lateral como en el otro lado.
Y aquí lo mandaron a su casa porque fue un ataque isquémico transitorio que tuvo el paciente. Lo mandaron a su casa, eso fue en la mañana. En la tarde, ya el paciente ya había pasado casi 12 horas. Miren, ya empezó a hacer acá, ya hay mayor cantidad de edema y ya empieza a ser muerte neuronal acá. Entonces, miren cómo se ve hipodenso. Acá ya está el edema, y acá está ya el infarto desarrollado ya. Y, pero ya quedó secuela. Miren cómo evolucionó al día siguiente. Ya no solamente estaba infartado acá, sino estaba infartado en el otro lado. Y acá ya empezaba a verse que se estaba empezando a obstruir aquí el ventrículo lateral. No hay diferenciación, todo es un mismo color, no hay sustancia gris ni sustancia blanca. Aquí no hay surcos, aquí tengo surcos, acá no tengo surcos cerebrales. O sea, ya desde la primera placa se veía que acá había edema, si uno hubiera buscado, ¿no? Al final el paciente falleció porque tuvo los dos lados infartados. Entonces, esos signos precoces es lo que debemos de buscar, porque cuando ya lo vemos así, ya pasó 12 horas y el paciente ya tiene daño cerebral. Entonces, miren cómo se va formando el edema. Este es un infarto ya esto debe tener por lo menos 12 horas, por lo menos. Miren, es una zona hipodensa, aquí en la región fronto, parietal del lado izquierdo. Entonces, esto acá se suma, la muerte de las neuronas se suma con el edema. ¿Y qué hace el edema? El edema produce como efecto de masa, desplaza las estructuras. Entonces, miren aquí el ventrículo lateral izquierdo está comprimido. Acá el derecho está normal. Y a mayor edema, más va desplazando la línea media. Toda la línea media la va desplazando hacia el lado contralateral, hacia el otro lado. Mientras más días pase, va a haber mayor muerte acá y el infarto se va a ver más oscuro todavía. Miren, en este paciente, en este paciente que se ve más hipodenso, que no es un infarto tan reciente, miren cómo ha condicionado el edema aquí que ha habido, ha condicionado que se obstruye el ventrículo, el cuerno occipital, lo ha comprimido y se está dilatando por el infarto, por el edema del infarto, los cuernos frontales, o sea, los ventrículos laterales, ¿no? El cuerno frontal y el cuerno occipital. Se está condicionando una obstrucción. Cuando el infarto está dentro de sus primeros días, es así como lo ven acá, ¿no? Es hipodenso y generalmente comprime, va comprimiendo las estructuras por el edema. Pero conforme van pasando los días, el edema va disminuyendo. Y al disminuir el edema, esto se va haciendo más oscuro porque el tejido de acá se va haciendo más necrótico todavía, se vuelve como una gelatina. Y mientras más días pasen, más oscuro se vuelve todavía. Miren, esta es una zona de encefalomalacia, esto prácticamente es líquido ya. Es una gelatina aguada. Y cuando está así en zona de encefalomalacia, ya jala, retrae los cuernos. Miren cómo está jalando, retrayendo para que sepan que esto es antiguo, ¿no? Porque el antiguo retrae. Cuando recién está, cuando está activo, digamos, como tiene edema, desplaza las estructuras, borra los surcos cerebrales, borra la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá tenemos un infarto temporo-occipital, miren, una zona hipodensa que borra los surcos cerebrales. Acá un infarto en la sustancia blanca
del lóbulo temporal derecho. Miren. Ahora, cuando traen un paciente a emergencia por un accidente cerebrovascular, la tomografía se realiza del momento que lo traen hasta que está el resultado son 10 minutos como máximo. La resonancia magnética lamentablemente dura más o menos 40 minutos. Es más largo digamos, su proceso de hacerlo. Pero es el gol estándar para la evaluación del el infarto cerebral. Entonces, miren, en la tomografía también voy a ver una zona hipointensa. Voy a ver una zona hipointensa, que es la suma del infarto, la hipoxia de las células, más el edema. Ve una zona hipointensa. Acá hay en el lóbulo temporal, un área de infarto. Acá, miren, una zona hipointensa en el lóbulo parietal izquierdo. Entonces, para que ustedes no se olviden, recuerden que cuando una persona fallece, sus familiares se ponen de negro. Entonces, el infarto, que es muerte de las neuronas de esta zona, también se pone de luto. Entonces, el infarto, que es muerte, se pone en oscuro, para que lo diferencien de la hemorragia, que es blanco. En la resonancia magnética, si bien esto aparece generalmente ya a las 6 horas, esta zona hipointensa, pero todavía nos quedan 2 horas, digamos, hasta las 4 horas nomás se supone que revierta la enfermedad, no se puede revertir la hipoxia. Después de 4 horas, como les dije, ya queda secuela. Entonces, esto de acá, esta zona de infarto, ya tiene lesión, porque ya se ve a las 4 horas. Entonces, para evitar esto, se solicita la resonancia magnética con difusión. Yo les mencioné que cuando se inicia un infarto se tapa la arteria y empieza a haber hipoxia. La hipoxia produce edema. El edema en un inicio es intersticial en el intersticio. Es mínimo. Entonces, el infarto, digamos, el edema mínimo se puede ubicar en la potenciación en difusión. Entonces, ustedes pueden solicitar una resonancia magnética en difusión, que es el gol estándar para la resonancia, y me va a poder dar el infarto cerebral desde la media hora que se está produciendo. Entonces, miren, en la tomografía, fíjense, es una tomografía como un paciente con infarto, donde prácticamente no se ve gran cosa, solamente veo la arteria hiperdensa acá, la arteria oftálmica que está hiperdensa, miren, está. Las, las cerebrales medias también derecho e izquierdo están hiperdensas, y acá esta está también hiperdensa, pero es lo único que veo. No veo otro signo en el parénquima. Pero aquí miren, en la difusión, el mismo paciente, miren cómo se ve en la secuencia en difusión. Entonces, eso es lo mejor para poder ver el infarto cerebral en las primeras horas. Ahora vamos a ver las hemorragias, que es la otra parte de ACV. La hemorragia puede ser porque se rompe una arteria o por un golpe, un traumatismo que rompa esa arteria. Puede ser pues, por una malformación arteriovenosa, una hipertensión, un aneurisma, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona? Va a condicionar una acumulación de sangre, ya sea en el mismo cerebro o en los espacios, en las meninges, en los espacios de las meninges.
Entonces podemos tener hemorragia intracerebral dentro del mismo parénquima cerebral, podemos tener hemorragias en el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo ya no voy a ver el líquido cefalorraquídeo negro, sino lo voy a ver blanco, porque la sangre se ve blanca, se ve hiperdensa. En el espacio subdural, por debajo de la dura madre y por encima del aracnoides, voy a ver una hemorragia, o en el espacio epidural, entre la dura madre y el cráneo, ahí que se ha acumulado sangre. Estas dos últimas, en su mayoría de veces, se acompañan de fractura de cráneo. Entonces vamos a ver cómo lo distingo. La epidural, que se produce por encima de la dura madre. Este hematoma me va a dar esta forma, biconvexo, convexo por un lado y convexo por el otro. Le llaman la pelota de fútbol americano, ¿no? Esa forma que tiene la pelota de fútbol. Miren, acá, convexo, convexo por un lado y convexo por el otro. Por encima de la dura madre, por encima del cráneo. Entonces me va a dar esta imagen. Miren, convexo y convexo, biconvexo. Convexo por un lado y convexo por el otro, biconvexo. Cuando el hematoma recién se produce es así blanquito completamente, hiperdenso. Conforme van pasando los días, el hematoma se va licuando un poco y se va formando un poco más del suero y empieza a ponerse un poquito menos hiperdenso, ¿no? Ya se empieza a poner una mezcla de colores, ¿no? Un poco menos intenso. Entonces, esto produce edema, todo produce edema en el cerebro. Entonces, fíjense cómo desplaza el edema, ¿qué cosa hace? Primero hace que el cerebro, aparte de lo que está junto, se vuelva hipodenso. O sea, hipodensidad alrededor del hematoma. ¿Qué más? Borra la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca. En este lado no ven sustancia gris y acá sí ven, acá no ven nada. Desplaza las estructuras hacia el lado contralateral. En este caso está herniando los ventrículos al otro lado, el tercer ventrículo también. O sea, todas las estructuras de la línea media se están yendo hacia el lado contralateral. Entonces, esa es una hemorragia con edema que hace que el edema desplace las estructuras. Este otro, que está en la región parietal, miren cómo acá está hipodenso alrededor y prácticamente no hay surcos cerebrales aquí. Cómo está comprimiendo acá el ventrículo lateral. En el lado izquierdo está comprimiendo. No se ve esta parte del occipital, la parte occipital. Entonces no se olviden, epidural es como un cerrito, epi, recuerden el cerrito, epi, una punta. Para que no lo confundan con el subdural. El subdural es como una media luna, cóncavo por un lado y convexo por el otro. Esta es tomografía, esta es resonancia. Entonces miren aquí, acá, cóncavo y por el otro lado convexo, como una media luna. Cóncavo, convexo. Entonces produce, acá se ve mejor, miren cómo los surcos cerebrales van desapareciendo por el edema, no se diferencia la sustancia gris de la sustancia blanca y está desplazando las estructuras de la línea media hacia el otro lado, o sea, lo que hace una hernia transfalcina, dependiendo de donde esté, ¿no? Transtentorial. Miren cómo desplaza las estructuras hacia el otro lado, hace como una masa, como efecto de masa. En este otro también hay edema que no se ni siquiera llegan a ver los ventrículos laterales acá. Miren cómo se ve
en una tomografía y cómo se ve en una resonancia, ¿no? La resonancia es mucho mejor. Conforme va pasando los días, el, el, el hematoma va cambiando el color, va volviéndose un poco más suero, como ven aquí, y acá todavía hay hemoglobina. Entonces van a verlo así, de los colores, o zonas con un color, zonas con otro. Todavía acá continúa con el edema. Miren, el ventrículo lateral izquierdo no hay, desapareció, está comprimido completamente. Y la línea media también está desplazada al otro lado, todavía hay edema. Este otro es un hematoma subdural, pero ya crónico, ya pasó, ya debía haber pasado cada un mes más o menos. Entonces, acá está ya más hipodenso, y acá solamente ya es suero, ya prácticamente. Ya la hemoglobina se ha reabsorbido, se ha reabsorbido. Entonces, así va cambiando el color conforme van pasando los días, las semanas, ¿no? Ese es un hematoma subdural. Ahora el hematoma, la hemorragia subaracnoidea. Esta generalmente se produce con pequeños golpes o se puede producir cuando se rompen algún aneurisma pequeño. Entonces se llena el líquido en los espacios donde hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, el espacio el, donde estaba el líquido cefalorraquídeo era negrito por el líquido. Ahora se ha vuelto blanco, se ha vuelto hiperdenso. Entonces, todos los surcos cerebrales están con imágenes hiperdensas, que es dada por la sangre. En la línea media también hay sangre. Acá en las cisternas también hay sangre. En la línea interhemisférica hay sangre. Los valles silvianos hay sangre. Acá la cisterna cuadrigeminal hay sangre. Entonces, eso es una hemorragia subaracnoidea, que va por donde está el líquido cefalorraquídeo. Esta es resonancia, esta es tomografía. Ven acá, por ejemplo, se puede confundir. Entonces, fíjense siempre que este tiene meninges, hay espacio que lo separa del cráneo. Entonces, miren aquí los surcos cerebrales como se han llenado con zonas hiperdensas. Acá también los surcos cerebrales en la región parietal, miren, se han llenado con áreas hiperdensas, igual a la línea interhemisférica también. El otro tipo de hemorragia es la intraparenquimal, la que se produce dentro del parénquima. Entonces, en la sangre lo voy a ver como un coágulo hiperdenso, rodeado de edema alrededor hipodenso, y que condiciona como si fuera una masa, un efecto de masa. Entonces, miren cómo desplaza las estructuras hacia el lado contralateral por el edema que hay alrededor. Borra los surcos y desplaza el edema, hace que se desplacen las estructuras hacia el otro lado. Miren aquí una zona de hemorragia en el lóbulo entre el frontal y el parietal, ¿no? Frontoparietal, con edema alrededor. Otro hematoma parenquimal frontal izquierdo. Miren, este es áreas de sangre y este es edema. El edema está condicionando que se desplace las estructuras hacia el lado derecho. Miren aquí, esto es sangre, un hematoma parenquimal en el parénquima y el edema que está alrededor. Inclusive está entrando la sangre, está entrando al espacio subaracnoideo de la línea media. Acá hay una hemorragia subaracnoidea.
Ahora, las hemorragias, cuando son sobre todo por traumatismos, hay mezcladas, están mezcladas, no hay una sola. Aparecen a veces todas las hemorragias en un solo cerebro. Y por último, la intraventricular, que también pertenece a la subaracnoidea. Y generalmente se acompaña también con sangre en los espacios, en los surcos cerebrales, en la línea media. Entonces, es sangre dentro del ventrículo, miren, hiperdensidades dentro del ventrículo, que condiciona la sangre hidrocefalia, el ventrículo se va dilatando. Miren aquí, este es el sangre en el ventrículo lateral derecho, todo, cuerno frontal y occipital, y acá en el ventrículo lateral izquierdo, en el cuerno occipital hay sangre. Está condicionando hidrocefalia, dilatación de los ventrículos, y esto de acá es edema periventricular que acompaña a la hidrocefalia. Hipodensidades periventriculares. Y por último tenemos los tumores cerebrales. Hay dos tipos de tumores cerebrales. Unos que están intraaxiales en el mismo cerebro y los extraaxiales que dependen de las meninges. El extraaxial, los meningiomas, son tumores, si bien son tumores en su mayoría benignos, pero también tienen parte de maligno. Alguna porcentaje de ellos pueden malignizarse. O sea, son malignos, mejor dicho, meningioma maligno. Entonces, ¿cuál es la característica del meningioma? Primero, es un tumor que siempre se va a presentar hiperdenso. O sea, es el único tumor que se va a presentar siempre hiperdenso. Todos los meningiomas son hiperdensos, en menor o mayor tono, pero todos son hiperdensos, siempre se presentan hiperdensos. Bien oscurito, como le están viendo, medio oscuro que están viendo acá, medio gris brillante, y acá más blanco, más brillante todavía. Entonces son por siempre hiperdensos, hiperintensos. Acá estos son resonancias, son hiperintensos. Dependen de las meninges, por lo tanto están en el borde del cerebro o cerca a la línea interhemisférica. Entonces son periféricos o más centrales. Miren aquí cómo nacen. Dependiendo del grado de malignidad va a ser el edema. A mayor, digamos, potencial de malignidad, mayor edema. Si es benigno, casi no va a tener edema, mínimo edema. Entonces son los únicos tumores que se van a presentar así siempre hiperdensos. El otro, los otros tumores son los que se producen dentro del cerebro, los intraaxiales, ¿no? Estos todos son derivados de las células gliales. Entonces tenemos gliomas, glioblastomas, astrocitomas. Toda la gama de tumores dependen de las células gliales. Estos tumores, sea cual sea, se van a presentar de diferentes formas. Se pueden presentar eh, hiperdensos, hipodensos, mezclados, como están viendo aquí. Miren, este es un tumor, este es un astrocitoma pielocítico. Tiene parte hiperdensa periféricamente, tiene parte sólida, esto es sin contraste, no tiene contraste. Y miren, tiene parte líquida. Tiene poco edema. Hay astrocitomas que son de grado 1, que tienen bajísimo edema, y hay los de grado 4, que son los más malignos, que tienen alto edema. Miren aquí, este astrocitoma de grado 4. Es hiperdensa con áreas hipodensas y con edema, bastante edema. Entonces, muchas veces es muy difícil, en la mayoría de veces es muy difícil decir por imágenes qué tipo de tumor es. Solamente sabemos que es un tumor intraaxial, sabemos que es un tumor benigno, que puede ser tal cosa por la experiencia que uno va adquiriendo, pero el diagnóstico definitivo lo da la biopsia. Miren aquí, este es un astrocitoma también. Tiene partes hiperdensas, tiene zonas hipodensas, es heterogéneo, pero tiene poco edema.
Este es un astrocitoma grado 1, tiene poquito edema. En cambio, miren este otro. Este es un, los dos son resonancias, miren. Tiene zonas un poco más hipodensas, unas todavía más hipodensas, zonas hiperdensas. Los dos son sin contraste, todavía no se han aplicado contraste. Son captadores de contraste. Y miren el edema que da. Por el edema debe ser grado 2, grado 3, esta tumoración. Y desplazan las estructuras de la línea media, ¿no? Por el mismo masa y por el edema. Ahora, ¿que esto se puede confundir con un hematoma? Claro, claro que se puede confundir con un hematoma, pero para eso tengo el cuadro clínico. El cuadro clínico de un tumor cerebral es lento, tiene signos y síntomas de larga data, ha tenido poquito a poquito, ha ido sintiendo cosas. En cambio, una hemorragia no, hemorragia es de pronto, o bien por un golpe, o bien porque se reventó una arteria de pronto. La clínica es diferente. Y tenemos el más maligno de todos los tumores, los glioblastomas multiformes. Esos son los más malignos. No responden a tratamiento, ni a radio, ni a quimio. O sea, su respuesta es mínima y rápidamente se diseminan en el mismo cerebro, ¿no? Dice que después que los encuentran, máximo es un año de vida como máximo, no es más. Entonces, son muy amorfos, muy heterogéneos y tienen mucho edema, ¿no? Producen mucho mayor cantidad de edema. A más también igual se le diagnostican los gliomas por diferentes grados, ¿no? A mayor grado de malignidad, mayor cantidad de hemátomos. Entonces es la última, chicos. ¿Alguna pregunta?